bendiga. ¿Cómo se sienten? Pregúntenme cómo me siento. Bueno, Señor, wow. Solamente le puedo decir que yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que transforma, a un Dios que si verdaderamente hacemos lo que Él nos manda o cómo obedecer. Por eso es que yo siento y digo, a veces flaqueamos, a veces fallamos, pero Dios es misericordioso y Él es bueno, y sin Él nada somos. Amén. Bueno, a Dios le ha placido traerme a este lugar santo, Padre. Bueno, mi título tiene como nombre Dios conoce tu esencia. Amén. Dios conoce tu esencia. Dios conoce la esencia de cada uno. Y le busqué una definición, o sea, un concepto de la palabra esencia. Y la palabra esencia es definida como un conjunto de características permanentes. Hallamos la palabra permanente. Y a ese permanente es el plan de Dios que tiene para nosotros. E invariable, rayó la palabra invariable, que dice, es algo que eres tú diferente a los demás. Amén. Eso nos determina a un ser. O sea, Dios quiere que seamos nosotros mismos y logremos la tarea que nos está destinada en la tierra. Nuestra misión es ser único al servir al plan de Dios para nosotros con amor. ¿Con qué? ¿Cuál es esa misión que vamos a hacer ese plan de Dios? Con amor. No somos esclavos de Dios, somos sus hijos. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en la tierra. Amén. Dios nos llama por nuestro nombre y Él conoce nuestra esencia. Dios es Dios. ¿Qué le puedo decir? Dios nos llama y lo más importante es que Él conoce nuestro corazón. Qué tremendo, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir. Mientras a lo mejor a otra persona, como decimos por ahí, una mentirita blanca o una mentirita piadosa, y mentira es mentira siempre. No hay mentiras chiquitas, ni grandes, ni medianitas, no. La mentira siempre es la mentira. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? Base al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Ahora, a ese Dios vivo y Dios real que yo le sirvo, ¿qué le puedo decir? Yo a veces digo que aquí en mi frente tengo algo que dice, ¿verdad? Que cuando yo, bueno, no sé, o mira, tápame ahí una falta mientras voy a hacer tal cosa, yo no puedo, porque siento que me la leyeran en mi frente. O sea, mentir es como que me costara. Más adelante lo voy a decir por qué. Dios nos llama y lo más importante es que Él conoce nuestro corazón. Les voy a leer una palabra en Isaías. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Isaías 43:1. El Señor dice, no temas, porque te he redimido y te he llamado por tu nombre. O sea, ¿por qué nos llamó? Por nuestro nombre. O sea, si somos linaje de Dios, Él desea tener una relación especial contigo y conmigo. Por eso es que nos cuesta cuando a veces decimos, ¿cómo te va? Bien. ¿Y cómo te va? Bien. Todos los hijos de Dios, no ustedes, pero decimos que nos va bien. Aunque sentimos que, oye, si supiera que me estoy hundiendo, si supiera que no tengo que comer, si supiera que están enfermos, si supiera. ¿Por qué? Porque confiamos en una sola persona. Confiamos en Él, en ese Dios grande, en ese Dios real. En ese Dios que lo buscamos
en todo momento y en todo tiempo. No lo vamos a buscar solamente cuando me sienta bien y cuando me sienta o me sienta mal. Y cuando me sienta bien, bueno, no, después oro porque Él puede esperar. No, a Dios tenemos que buscarlo en todo momento. Amén. Somos linaje de Dios. Él desea tener una relación especial contigo y conmigo. Bueno, ¿cómo así? Voy a ir a la palabra nuevamente, Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre. Amén. Que nos vuelve a decir, ¿de qué nos va a hacer? De corazón. Ahí está lo que Él quiere, ese corazón que es dispuesto para Él. Le hablaba a este pequeño de lo de la esencia en el Señor, porque wow, yo creo que si yo me pongo a decirle aquí ese plan de Dios en mí, que yo sé que todavía a lo mejor no ha acabado, porque esta carrera es hermosa, aunque vamos en una carrera que lo que tenemos es que seguir adelante. Fácil no es, no le voy a decir que es fácil, pero imposible tampoco, porque para Dios nada es imposible. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo decía, Padre, pero ¿por qué? Padre, porque así lo llamo a Él. Yo le decía, Padre, pero ¿por qué no me dijeron, qué sé yo, un día antes? Ay, ya casi más. Y eso me tenía así. Yo le decía, ¿qué, hijo? ¿De qué, Señor? Porque somos propósito y tenemos que decir lo que nosotros hemos vivido y lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, que el que en algún momento está caído, dice, si ella pudo, yo también puedo. Amén. Porque es lo que Dios me entrega. Cuando Dios moldea, cambia a esa persona, ya nuestras obras no eran las que eran antes, ya nuestras obras son otras, ¿verdad? Porque ya tenemos a Dios en nosotros. Amén. Bueno, voy a tratar de resumirle. Y este cuadernito que tienen por aquí es tremendo, porque ahorita yo decía, en serio, Señor, Él tiene detalle con sus hijos. Este cuadernito es mi historia. Y todavía no había bien pues visto la palabra, porque decía Dios es amor. Está en tremendo, ¿verdad? Yo, wow, ahora es que vengo a ver que Dios es amor. Se supone que es una de las esencias que yo sé que Él me ha entregado a mí. Y yo le decía a mi esposo hoy, o sea, porque yo sé que Él me decía, saca el cuaderno. El mismo Señor me decía, saca el cuaderno. Porque yo lo había como que, me voy a mi relación con Él, porque eso sí, amo estar a los pies de mi Padre allí. Sentirme tan chiquitica, tan pequeñita. Yo, cuando conocí a mi padre, mi esposo dice, ¿no te fijas que ya Dios, tú sabes algunas cosas y tú ni lo sabías? Y yo, ¿cómo así? Porque cuando nosotros nos roban una primera vez, yo automáticamente le digo, si a ti te llegan a robar ese carro, porque ese era el carro de él, solamente quiero que lo entregues. Y yo le decía, júrame, decía yo, júrame que si a ti te piden ese carro, entrégalo. Y yo sé que él, a lo mejor para tranquilizarme, me dijo, sí, está bien, pero ustedes no lo van a creer. Pasó menos de una semana y a él lo secuestran en el carro. A él le roban el carro. Y a lo mejor era como que nuestro primer llamado. Y yo daba gracias a Dios, sin conocerlo, solamente el nombre de Dios, por la vida de él. Yo decía, a mí no me importa el carro y eso, mientras a lo mejor él se revolcaba porque él quería su carro. Porque muchas cosas puso ahí en su mente y dijo, pero bueno. La segunda vez pasa otra cuestión tremenda a él mismo, ese mismo año, hasta que por fin entendí y le dije, vamos, necesito una iglesia. Yo tenía esa cuestión de que yo oraba y sentía que Dios respaldaba, pero necesitaba.
Pero a medida que iba a la iglesia, lo tenía él atrás de mí, no sé qué, que la iglesia, que para acá, que la vía, si nos atracan, porque ya andábamos a pie, no era igual. Y yo, hubo una vez que reté a Dios y le dije, verdaderamente tú existes, verdaderamente tú eres un Dios que transforma, ¿por qué les voy a dar? Mi corazón ya se estaba colocando, todas las cargas estaban allí. La rabia, la cizaña, el egoísmo, el ego, todo estaba ahí en mi corazón. Y yo solamente le dije, verdaderamente tú eres un Dios real, eres un Dios al que todos buscan, te llaman y tú estás allí. Cambia mi corazón, arráncame que yo tengo. Yo decía, ¿cómo le explico a ellos lo que yo sentí? Tenemos que vivirlo cada uno, ¿verdad? Para poder sentir en ese momento, ¿cómo sentí? Como que el que te estaban haciendo una operación. Y yo le dije al Señor esta palabra, cambia mi corazón y házmelo como el de tu Hijo amado Jesús. Hazme un corazón nuevo. Hazme un corazón que soporte, que aguante, que tolere. Hazme un corazón que sepa caminar. Solamente ese corazón es como el de tu Hijo amado Jesús. No me van a preguntar. Llegué a mi casa, siento en las madrugadas que, como cuando te llaman, y yo decía, me volví loca. Yo, ¿qué es esto? Me hablaban, tabernáculo, y yo, ¿qué es esto? Y obvio que a pesar de que estaba empezando a congregarme, no sabía, haz esto, a lo otro, capítulo tal, Biblia tal, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me presentaba delante de él como su pequeñita. A medida que iba diciendo, Padre, tú conoces más. Eso sí, yo sí sentía que ya yo no era la misma, que ya, o sea, era como que diferente. Y mientras más yo me iba, como decir, enamorando más de él me iba envolviendo más. Iba mi esposo ahí, no sé qué, para acá, yo decía, no me importaba padecer, pero toda mi familia es tu familia, Señor. Se supone que no soy yo, somos todos. Y ahí iba pasando el año, íbamos, como dice uno a veces, firme en el Señor, pero en nuestro caminar siempre iba a pasar algo. Y Dios me mostraba, yo decía, Dios no se queda con nada. Esta hojita que ustedes ven aquí, así chiquitica, estaba yo donde trabajo y estaba en ese momento sola. Ese lugar había cámara y dirían, ven, esta está loca. Y vean las mismas palabras que yo a lo mejor le llegué a pedir cuando él me cambió el corazón, a como después, a los meses estando en ese lugar, en el trabajo copiaba. Y le puse así en esta hoja. Y esta hoja se me salió del cuaderno porque se supone que no es de este cuaderno. Este cuaderno obvio es caca, ya no se puede sacar hoja, sino que era del colegio donde estaba. Mi Padre Celestial, Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, glorifícate cada momento. Eres Rey de Gloria, alabado sea tu nombre en cada momento, Señor de señores. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres mi tesoro, eres justo y verdadero. Eres mi complemento, eres todo para mí. Padre, dame el corazón de tu Hijo, humilde, pon palabras en mi boca para hablar, dame sabiduría. Cuando mis manos toquen, no seré yo, sino tú. Cuando mi boca hable, serás tú. Dame entendimiento. Gracias, Padre, mil gracias por ser tu hija. Te amo. Y él decía, así como yo lo pedí, así como yo se lo llegué a pedir en ese momento en esa iglesia donde estaba, así luego en transcurrir del año lo copié yo en esa hojita. Seguíamos y iba yo y el Señor seguía entregándome. ¿Qué es lo que pasa? Que había momentos en que yo quería
que alguien, o sea, como decir, un pastor, alguien que yo diga, bueno, ya tiene la sabiduría del Padre, debe saber más, que me explique qué me pasa. ¿Qué me pasa a mí? Porque ya no soy así, porque ya Dios me entrega esto, ya no nada más eran las palabras, era sueño, fulanito, anda con dile, anda. Y yo, ¿cómo me acerco yo a ese hermano para decirle que Dios me dijo? Me va a decir que sí estoy loca. Eso me costaba. Había momentos en que solamente le decía, Padre, hazme invisible. Yo voy a ir, pero tú vas conmigo y cuando yo hable, Él tiene que tener algo y saber, oye, ¿cómo ella sabe esto? Entonces, ¿quién era? ¿Era Yoseli o era Dios? No quería, era porque yo sabía de que el otro sabía y a lo mejor se regrumó. Yo quería ese Dios verdadero, ese Dios que transforma, ese Dios que le quiere entregar una palabra, ese Dios que le dice, vamos, levántate, hijo, que tú sí puedes, o mira, las cosas están mal hechas, así no es. Que fuera Dios y Él en ese momento. Imagínense ustedes que eran tan tremendos, porque había momentos en que cuando de mi boca salía algo, yo solamente me quedaba en pausa y decía, ¿en serio tú le dijiste esto? Pero había una voz que me decía, ya tú hiciste lo que te mandé a hacer. Ahora, deja que Él tiene que entrar, Él y yo. Ya era la relación de esa persona con Dios. Ya era la relación de esa persona. Y si verdaderamente ibas a hacer lo que Dios te estaba mandando a hacer o en lo que tú le estabas fallando, ahí, como decía yo, ese es su problema. Ya yo me hacía a un lado. Yo decía, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. ¿Qué pasa? Que yo quería a alguien que me ayudara y me explicara, bueno, hija, esto se hace así, esto es. Solamente a medida que iba pasando el tiempo y Dios iba entregando, guau, ¿qué le puedo decir? Había momentos en que yo le decía, Padre, en serio, le decía, ¿y por qué yo? Pero entendí que si una vez tú le dijiste, cambia mi corazón, quiero ser como tú, Señor, quiero andar como tú, se supone que Él tiene que agarrar a alguien para ir a llevarle su mensaje, porque para eso fue. Él entregó a su Hijo y Él dijo, que queda, el Espíritu Santo está sobre ustedes y harán cosas hasta mayor que Él. Pero ¿cómo se hace eso, Padre? ¿Cómo hacemos cosas que verdaderamente sabemos que es de agrado a Dios? Es tremendo, ¿verdad? Es fuerte a veces entender que Dios camina con temor, con obediencia, para poder seguir. Y si en ese caminar fallamos, solamente vamos a sus pies. Porque había momentos en que yo le decía, Padre, perdóname, porque no sé si el día hoy me fue bien, porque a veces no sé si con mis pensamientos o alguna palabra que llegó a salir ofendí a alguien, porque se supone que tú me hiciste otra. Si tú me hiciste otra, tú cambiaste mi vida, me transformaste, ahora tengo que seguir como tu hijo. Sí, como decimos algunos, sí, pero estamos aquí, estamos en carne, pero ¿qué tanto nuestra relación con Jesús? ¿Qué tanto es nuestra relación con Él? Era tan tremendo eso, lo que Él te entrega, porque yo sé que Él nos entrega a cada uno de forma diferente. Pero ¿por qué no las entrega de forma diferente? Porque es lo que le estamos dando. Y no le damos a Él el tiempo de sobra. No le dimos a Él, bueno, yo me levanté hoy y ahora es que me voy a acordar de buscarlo a Él. No con esto le voy a decir, tampoco era que yo era religiosa, que me la pasaba con una Biblia en la mano, que me la pasaba buscando, no. Era la disposición que yo le puse en mi corazón. Y Él dijo, aquí es. Eso era solamente lo que yo quería. Que tu corazón tú me lo colocaras a mí. Que tu corazón se humillara delante de mí y le dijera, Padre, nada soy sin ti. Todo lo que hago lo hago porque tú me lo permites.
Todo lo que hago, Señor, es porque tú te has placido, Padre de la gloria. Y era tan tremendo porque yo les comparto una palabra. Leo la palabra en el nombre de Jesús, donde dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre. Amén. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu, su Hijo, a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Amén. Es tan tremendo que en ese mover que yo lo buscaba más, Él entregaba más. Es tan tremendo que no me importaba a veces si iba a ser perseguida. Y hubo un momento de nuestra etapa de la vida que fue como que decir que el Señor dijo, aquí es. Vamos a ver si verdaderamente ellos van a seguir en obediencia. Cuando Él mandaba, hija, y en oración, y en sueño, y en revelación, solamente iba. Y había algo en mí, que yo sé que en el nombre de Jesús, Dios ya acabó con eso, porque yo le decía al Padre, tengo miedo, porque no es fácil, no se crean, no es fácil que Dios te mande y te digan quién se cree ella. Y como le he dicho, Padre, yo no soy nada, ni soy nadie sin ti. Sin Dios yo estoy clara y segura que yo no soy nadie ni nada. Y cuando nos tocó esa etapa de nuestra vida, siento que Dios nos probó un poco más. Porque cuando Él nos dice, van a hacer esto, yo solamente le dije, para allá no. Les voy a ser sincera. Yo en ningún momento sabía el nombre de Casa Iglesia. Solamente el Señor decía, Pastor Rodolfo. Para mí era temblar. Pastor Rodolfo. Pero ese Pastor Rodolfo, yo sabía que algunas personas ya estaban aquí. Y yo solamente le dije, Padre, llévame por otra iglesia, pero para allá no. Para allá no. No me has dado el nombre. ¿Cómo se llamáis? Como me decía Pastor Rodolfo, yo dije, no, segurito que ese pastor no es. Ese es otro Rodolfo. Volví yo, Señor, te voy a decir algo, usted me va a parar a las 2 de la mañana, y ya yo sé, usted me va a dar el apellido de ese pastor. Usted me lo va a dar, porque si usted me da, yo voy a estar clara si es o no es. Dios, yo siento que diría, yo te lo voy a dar, yo voy a ver ahora qué tú vas a hacer. ¿Tú me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? Fue tan tremendo cuando me dice Pastor Rodolfo Martínez. Y yo dije, aquí es, ya, ahorita ese no es tocho. Y yo le iba a escribir a una persona donde Dios me dice, ¿por qué tú le escribes a esa persona? Si le tienes que escribir directamente. Y yo decía, ¿por qué no la pensé? ¿Por qué no la busqué por Facebook? ¡Qué tremendo! O sea, el mismo Señor me tenía así como que escribí, buenas, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Será usted me puede decir su apellido? Y esas horitas fueron como 2, 3 horas y yo sentí una eternidad. Y yo le dije, es que esa no es, ese no es. Ustedes no se imaginan cuando me dice, hola hija, Dios te bendiga. Mi nombre es Pastor Rodolfo Martínez. Yo me desplomé y yo lloraba más. Y le decía al Padre, pero ¿por qué para allá? O sea, ¿por qué, Señor? O sea, no me pudiste mandar. Y después le llegué a decir a mi esposo, porque no somos de acá, le decía, aquí es. Ustedes saben cómo iba a ser yo, iba a ser como una, qué tremendo. Le decía a mi esposo, vente a la casa y nos vamos para Carúpano. Ya, no voy para esa iglesia, no voy para Carúpano, yo no voy más para otra iglesia. Y luego reaccioné, chacha, te vas a hacer como una, no puede ser. Y yo agarré y le decía, Señor, ¿por qué? Porque tú sabes cómo en mi corazón, tú sabes que yo soy obediente, tú sabes que nosotros hemos aprendido en el temor, en la obediencia, a buscarte. O sea,
¿Cómo camino yo en ese lugar? O sea, porque yo decía, ustedes dirán, ay, ¿por qué para esa casa no? Porque yo sabía que yo iba bien. Cuando conocí a Jesús, cuando Dios me cambió mi corazón, y yo iba tan chévere, que a medida que le entregaba esto al otro, había cosas que Él quiere que cada uno de sus hijos haga, y es lo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Que cuando nos dicen la verdad, ¿cierto? Como que nos pellizcaran y entonces diéramos, ¿lo hago o no lo hago? ¿O qué se cree la persona que me está dando ese mensaje? Entonces lo que me costaba, ¿me entiende? Bueno, no sé si me entiende. Yo seguía y decía, van a hablar de mí, van a decir que mira, desobediente, hace lo que quiera, porque aquí nadie... Yo solamente dije al Padre en ese momento de oración, otra vez con Él, le dije, Padre, yo te voy a pedir algo. Déjame en mi casa por un mes. Y Él me decía, yo le dije, déjame en mi casa por un mes. Y en este mes, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque ya le había preguntado el apellido y no me decía que se llamaba Casa Iglesia, sino el apellido, nombre completo. Solamente en ese orar me decía, tú vas a recibir de esa casa algo. Yo le decía, amén, pero es que van a hablar de mí, van a decir, o sea, que hice las cosas mal hechas, que así no es, que es lo que a veces el mundo nos cree. Pero cuando verdaderamente caminamos como Dios manda, con obediencia, no nos puede importar el mundo, nos tiene que importar quien te está mandando. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Y él era tremendo, cuando me decía, tú vas a recibir de Él, pero tú también tienes que entregar algo en ese lugar. Siempre le he dicho al Padre, ¿qué vamos a entregar nosotros, Padre, por favor? O sea, ¿qué tenemos nosotros? O sea, somos iguales, normal. Pero en este tiempo sabía. ¿Por qué? Porque Él nos lo decía en cada momento. No eres tú, soy yo. Es la esencia que he depositado para que entreguen en donde ustedes vayan. Solamente le dije ese día, déjame en mi casa por un mes. Y Él me dijo, tu casa será casa de refugio. Y ustedes no me van a creer. Por obediencia le dije, ni voy al lugar donde yo estaba, ni voy a ir a este lugar. Me quedaré en mi casa. Igualito, imagínense yo en mi casa, y si lo buscaba era cuando más. Y en ese mes yo sentía que Él me decía, una enseñanza recibíamos cuando nos decía, si soy tu hija, ¿por qué me pasa esto? Y me mostró, Jesús era mi hijo. ¿Qué le pasó a Jesús? A nadie le gustaba, ¿verdad? ¿Cómo andaba Jesús? En la verdad. ¿Qué hacía Jesús? Lo que su Padre mandaba hacer. Y a nadie le gustaba. Ahora, que a ti hablen, que de ti te digan, que a ti te suben, no quiere decir nada. Estás caminando en pos de mí. Estás haciendo lo que yo te estoy mandando. Amén. Ustedes no se imaginan que ese mes para mí era una eternidad, para mí y para mi familia. Entender mis niños, aquí estamos, pero seguimos buscando del Padre. Bueno, tenemos que orar, nos tocaba y eso. Por eso es que les digo, Padre, a lo mejor no es que yo sea una religiosa, sino es que hemos tenido el temor, la obediencia. Porque si ustedes me preguntan, y algo que, oye, me dio así como en el corazón en ese momento, mi esposo no estaba conmigo, mi esposo estaba en el trabajo. Cuando él llegó, yo le dije al mediodía, nos toca orar, porque en ese momento colocamos un propósito para que verdaderamente estamos haciendo lo que Dios está mandando a hacer. Cuando sale de mi boca, y Dios le decía a él, hijo de David, ¿por qué dudas de su palabra? ¿Por qué dudas de lo que ella te ha dicho? Eso a mí, en esa oración yo me sentía, Señor, ¿por qué tú dices esto? No entendía nada.
solamente allí con el Señor mientras Él decía todo lo que teníamos que hacer. Y luego mi esposo me dice, amor, ¿sabes? Perdóname, porque era tan fuerte estar en ese mes así, solamente nosotros y buscando de Dios, y no tener como decir, oye, pero una persona que nos hable y nos diga, mira, es que esto es así, esto es así. Y nos dice, yo estaba en el trabajo orando y yo solamente le dije al Señor, Padre, ¿no será que los sentimientos y ella estará confundida? Yo me lo quedé viendo y yo dije, ¿en serio? ¿Tú dijiste eso? Y eso sentía a mí así como que, pero es que tú me conoces, tú sabes que a veces yo ni misma a veces sé ni qué hago, porque estoy clara que no soy yo, porque es Dios el quien hace las cosas. Y Él me decía, perdóname, y yo le decía, te perdono. Y he aprendido en este tiempo eso. He aprendido, Padre, sé por qué nosotros hemos pasado por lo que hemos pasado. Porque tú nos dijiste, han sido obedientes, han sido temerosos, han cumplido con mi palabra. Porque no es nada más a lo mejor de hacer, si escudriñamos, si leemos y buscamos, es porque eso está escrito, no porque está escrito. Está escrito porque es algo que nos va a transformar a cada uno. Y si nos va a transformar, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros también? Recibir. Pero ¿cómo quieren que recibamos? Recibamos con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón, Padre, no soy nada sin tu presencia. Que todo lo que hacemos lo hacemos porque tú lo estás permitiendo para hacer. Es fuerte caminar en pos del Señor, sí. Es fuerte saber que a veces se nos viene el mundo encima, pero tenemos que tener algo, es la seguridad y la certeza que es el Padre con nosotros, que es el Padre que nos lleva. Es así tan tremendo, que el mismo Dios yo le decía, yo voy a obedecer a ese lugar, pero permíteme primeramente hacer algo. Y Él era tan bueno conmigo y me decía, te permito todo para que tú veas cómo se cumple. Y a medida que fui a conocer al pastor Rodolfo Martínez, llegó a mi casa. Y yo le decía, ¿por qué Dios se plazó ahí? Porque Dios quiere Casa Iglesia. Cuando Él me dice, se llama Casa Iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no me diste el nombre de esa casa? ¿Por qué no me diste el nombre de esa congregación? Pero a medida que yo iba y le dije al mismo, no voy a ir todavía, necesito que sea el mismo Dios que nos lleve. Él sabrá cuándo es el día. Él nos va a preparar a nosotros cuándo es el día de entregar ese lugar. Porque Él sabe, y siempre le hemos dicho, Padre, nosotros no queremos títulos. Porque a medida de los 5 años que conozco a Dios, yo siempre le he dicho, no quiero unciones, aunque como dice, yo sé lo que está sobre mí, yo sé a lo mejor lo que Dios ha dicho de mí, pero solamente le he dicho, llámame como tu pequeñita, quiero ser tu pequeñita. En este tiempo, este cuaderno que está aquí, era cada día él y yo, y él lo iba copiando con fecha. Él y yo, a medida que va pasando el tiempo, tú los vas conociendo mejor. ¿Pero por qué? Porque tenía una relación con Él. Es una relación personal. No es que tú tienes que pasar 20 horas o que tú tienes que pasar... No, solamente el Señor decía, deleítate en mi palabra, deleítate, búscame en espíritu y en verdad, que es lo que Él quiere, andar en verdad, caminar, Señor, con Él. En el momento, que había momentos donde yo sentía que me hundía, Él decía, no estás sola. Y en el momento en que yo sentía que me estaba quemando, Él me decía, este fuego no te va a quemar, solamente estoy sacando algo de ti. Y cuando Él colocó algo, siempre le dije, ¿por qué esa casa? Y si tú colocaste algo, ¿qué es lo que tú quieres en esa casa? Solamente sé que Él dice es la esencia. Y en todo esto nuestra esencia es el amor de Dios en cada uno. Nuestra esencia es ese corazón dispuesto para Él.
Era tan así que estando con Él, ya el Señor empezaba a colocarme a cada una de estas personas que a lo mejor yo no conozco y que Dios sí conoce, porque ustedes saben que Dios no es un Dios de mentira, es un Dios real, que Dios conoce son los corazones, que Dios conoce quién es el que está padeciendo, que Dios conoce aquel pequeño que dice también: yo no soy nada ni soy nadie, Padre, solamente soy un hijo tuyo. Un hijo que abrió una casa iglesia pequeña, y Dios le está hinchando. Y Dios no se va a quedar con eso. Dios quiere solamente un ejército. Y sé que algo va a querer hacer después de todo esto. Él va a querer hacer algo después que Cumaná a lo mejor se entere quién es cada uno de esos guerreros que Dios colocó en ese lugar. Cada persona que pise ese lugar, esto va a ser diferente. El día de la primicia, el Señor ya hacía ver que este lugar se queda pequeño. Y decía: casa iglesia es casa ancha. Y para tener una casa ancha, aunque el pastor Rodolfo Martínez tiembla y dice también: Padre, tú sabes que yo no te he pedido esto. Él tampoco le pidió a lo mejor ser un apóstol, y ustedes me perdonan, porque yo le dije, el Padre me dice cada momento: recuérdale lo que Él sabe lo que es. Y hasta me cuesta hablar así en la multitud y decirle: Él no es pastor, Él es el apóstol Rodolfo Martínez. Y no por el título, es porque Dios se ha placido en Él. Y es porque Dios así lo quiere. Y Dios está transformando. Porque cuando yo le había dicho en esta semana, ustedes me van a mirar atrás. Esa casa no es de ustedes y todos están claros. Dios quiere hacer algo. ¿Y qué quiere hacer tu Padre? Yo no sé. Porque los planes de Él son perfectos. Solamente Dios va a entregar el corazón a lo que le va a añadir. Pero Dios quiere que con Él caminen todos. Por eso es que el apóstol Roberto tiene sus pastores de casa iglesia. Son pastores que han aprendido la obediencia, han aprendido el temor. No todos somos iguales. Dios escogió esta casa iglesia porque es diferente. Perdónenme, pero es diferente a toda la casa. Algo tiene, porque esta casa iglesia tiene su esencia. Es una esencia diferente, porque no es nada más de hacer, es nuestra obra, es como habla por lo que ya es. No necesita a lo mejor decir: yo soy un apóstol, yo soy un pastor. Es lo que Dios ya ha dicho en él, en su familia, en lo que Él le sigue. Y es tan tremendo porque yo sé que Dios no se va a quedar por nada. Solamente abran su corazón para que Dios va a tocar. Pero Dios va a hacer algo y cosas grandes y maravillosas. Solamente lo voy a decir: cuando nosotros queremos más, cuando nosotros mismos y no queremos, Dios va a entregar más y más y más. Se van a quedar pequeñitos delante de lo que Dios le va a entregar. Y así quiere Él, que se sientan pequeñitos. Porque el grande aquí es el gran yo soy. El grande aquí es Jehová de los ejércitos. Ese es el grande y nosotros somos sus pequeñitos. Nosotros no somos nada sin Él. Amén. Voy a compartir una palabra. 2 Corintios 5:17, Padre. Leo la palabra en tu nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. O sea, que eso quiere decir que tienes que tener cosas diferentes porque Dios te va a hacer santo. Esa iglesia primitiva se va a hacer, wow, Señor. Esa iglesia primitiva se va a hacer en el nombre de
de Jesús. Viene a cualquiera. Dios sabe a quién está hablando. Dios quiere hacer algo, Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque lo que vivo en la carne, no lo vivo en la fe